8:40 de la mañana, 7:40 en las Islas Canarias, comienza ya nuestra tertulia. Voy a saludar en primer lugar a Pablo Planas, que está en Barcelona. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Rosana. ¿Qué tal estamos? Pues estamos muy bien, ¿y tú? Fantásticamente bien, aquí trabajando como debe ser, desde tempranito, primerísima hora, así que estupendamente. Muy bien, estupendo. Tomás Cuesta, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, a ti no te pregunto qué tal estás, porque te estoy viendo y te veo estupendo, como siempre. Y Carmelo Jordá, que voy a decir de tu elegancia innata y personal y particular. Bueno, creo que me has confundido con Luis Fernando Quintero, pero gracias. Oye, no. Luis Fernando tiene otro estilo muy personal, Sí, pero tú también tienes distinto. el tuyo. Así que nada, Carmelo, mi buenos días. estilo básicamente es no tener estilo. Bueno, no seas tan modesto. Bueno, se hace lo que Silvia, se puede. ¿qué tal? Buenos días. Buenos días de nuevo, Hoy Rosana. tenemos que empezar, lógicamente, por el fiscal general del Estado, que centra, no sé si todas las portadas, al menos algunas, y los editoriales tampoco sé si todos. Bueno, creo que no. Sí. No te equivocas, portadas. Rápidamente, Sí que su imputación. Una rápida revisión a los titulares de la prensa. Su procesamiento ya, la confirmación del procesamiento, sí aparece recogida en todas las portadas de los diarios de tirada nacional, no así en los editoriales. El diario El País no sorprende a nadie, efectivamente no editorializa sobre esta cuestión. En el resto... Lleva ya varios días sin editorializar sobre los temas principales. El otro día tampoco lo hizo con la cuestión del balance que hacía el presidente del gobierno, creo recordar, y además lo destacaste tú aquí. Suele ser habitual también en el diario de Prisa, que va siempre pues con 1 o 2 días de retraso. Sí, pero a veces se olvida. Se olvida, efectivamente. Bueno, el resto sí que lo hace, Rosana, y lo que hacen es repetir, volver a pedir de nuevo hoy la dimisión de Álvaro García Ortiz, o incluso que sea destituido por parte del Consejo de Ministros, como también hacen, así lo piden también las asociaciones de jueces y fiscales, que en ABC tildan de anomalía que siga todavía a día de hoy en el cargo. El auto del Supremo, la verdad es que daba mucho de sí. Los magistrados entienden que fue García Ortiz quien impulsó y coordinó personalmente la filtración, no Moncloa, y que el borrado de los dispositivos electrónicos tuvo por finalidad ocultar la información ante una posible investigación. Y sobre este asunto, lo destaca ABC en su crónica, subrayan los jueces que es llamativo el argumento de la defensa de que la desaparición de la información de esos dispositivos hecha por él mismo le ha impedido defenderse. Claro, dicen, 2 de los 3 jueces, hay que aclarar, ¿vale? Sí, porque hay un voto particular de Palomo, sí. Efectivamente. Bueno, pues dicen los magistrados que desde criterios de racionalidad esa desaparición tuvo precisamente por finalidad ocultar la información ante una posible investigación, y no puede quejarse quien la hizo de que ahora tiene limitada su defensa. El País, como decíamos, no editorializa sobre esto, lo que hace es insistir en que había periodistas que tenían la información sobre la pareja de Díaz Ayuso antes de que se filtrase, para apuntalar la misma tesis que viene defendiendo el fiscal, que él no fue el filtrador. Los magistrados, sin embargo, rebaten también esto. No hay ninguna evidencia de que lo filtrasen esos periodistas. Por otra parte, se archiva la causa contra la fiscal jefe de Madrid, y esto es importante porque, como señala, por ejemplo, hoy OK Diario, ahora va a ser llamada a declarar como testigo, y esto implica que debe decir verdad, o de lo contrario se arriesgaría a ser imputada por falso testimonio. Y sobre el apoyo de Sánchez a Álvaro García Ortiz, que escuchábamos esta mañana, ayer al presidente en Maribén, pues cuenta ABC que empieza a haber grietas en el seno del gobierno y grietas también dentro del grupo parlamentario y del Partido Socialista. Citando fuentes próximas a una ministra socialista, hay que hacer cuentas y ver quiénes son, considera que deberían valorar ya otros escenarios diferentes a su continuidad. Bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, la titular de Defensa, Margarita Robles, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué os parece a vosotros, en principio, lo que va a suceder y en la situación en la que puede colocar ya no solamente a la Fiscalía, sino incluso al jefe del Estado, al rey Felipe VI, en esa apertura del año judicial donde se van a encontrar, sino también la situación a la que puede llevar el propio presidente del Gobierno con esa defensa cerrada a su propio partido, a su propio ejecutivo y a él mismo, porque claro, ya en este punto seguir defendiendo como lo hizo ayer Sánchez al fiscal general del Estado, a mí me parece quizá arriesgado, ¿no? Carmelo, empieza tú si quieres. A ver, arriesgado es, lo que pasa es que Sánchez ya no tiene otra posibilidad de jugar que el máximo riesgo, lo está haciendo en todo. Vamos, recordemos que no sé si la misma mañana en la que salió el informe Cerdán, pero hasta ese mismo momento era un hombre, bueno, pues eso, con toda la honradez del mundo y toda la respetabilidad, y
a ver, ya éramos muchos los medios, por ejemplo esta casa, que estábamos avisando que el informe que venía, por decirlo así, cargado de sustancias. Es decir, no era algo que... Es decir, a ellos les pilló de sorpresa, pero porque quisieron, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que al final el presidente Sánchez está, pues eso, jugando al límite desde hace ya mucho tiempo, y en esto también, porque no le queda, o da marcha atrás, cosa que es obvio que no le gusta, o tiene que jugar al límite. Yo creo que aparte de la posición del gobierno, que obviamente es esencial, eso no se me escapa, pero la propia posición del fiscal general del Estado es una vergüenza, es algo absolutamente insólito en una democracia seria, y es algo que, más allá de que el gobierno le presione para estar y tal, yo creo que le degrada a él personalmente, no solo profesionalmente, sino personalmente. O sea, tú no puedes hacer eso, una persona decente no puede hacer eso, y no puede hacer eso porque está arrastrando la institución por el fango, está arrastrando, digamos que es una institución esencial en la democracia, por el fango, y se van a producir cosas, ya no el encuentro con el rey previsible a 1 de septiembre. A ver, es que durante el juicio este señor va a responder a las preguntas de la acusación que le hará un subordinado suyo. Es decir, es que es algo insólito, es que es algo que no se puede, vamos, que no cabe. O sea, lo dijo ayer, creo que era Feijóo, la persona, o Tellado, no sé cuál de los dos ahora, que me disculpen. Sí, Feijóo en el comentario en X, sí. La persona encargada de perseguir los delitos va a ser juzgada por haber cometido un delito, primero, que es muy grave, que además comete por su condición de funcionario y por el puesto en el que está, y que además tenía una clara intencionalidad política en un cargo que se supone que no tiene ninguna intencionalidad política. Es que es un escándalo por donde lo mires. O sea, es una cosa bueno, hasta tremenda. que llegó Sánchez y en aquella famosa entrevista en Radio Nacional dijo de quién depende, ¿no? Yo creo que ese es el problema, que decir, Sánchez no le da igual, el fiscal general del Estado se está defendiendo a sí mismo. Quiero decir, si el fiscal general del Estado es condenado, es evidente que lo que está puesto en cuestión es todo el aparato de Moncloa y, en último término, la presidencia del gobierno. Y la presidencia del gobierno por algo que tiene mucha tradición, o sea, que hay muchos ejemplos ya, que es perseguir políticamente, perseguir a un adversario político desde el poder del Estado. Es decir, o sea, podríamos ir al Watergate y empezar ahí y no acabar, ¿no? O sea, es algo que además en el ámbito internacional se entiende muy bien. Es decir, que lo que estás haciendo no se puede, en ese caso no se puede dejar pasar, porque lo que al principio aquí podría decir, bueno, pues es una cosa pequeña, porque al fin, aunque a nosotros nos parezcan muy importantes, pues los presidentes autonómicos lo son muy relativamente en la esfera internacional, y algunos no son nada, pero claro, esa historia de la utilización del poder para deshacerte de un adversario de esa manera, y además brincando a una de las primeras instituciones del Estado, pues es muy complicado. Por otra parte, quiero decir que da igual, quiero decir, en este momento Sánchez va a negar todo, quiero decir, y además es comprensible, porque ya el grado de inmundicia es tal, es decir, el descrédito de la realidad es absoluto, ya nada, todo, o sea, se miente día tras día, tras día, ya el paisaje que nos rodea es tan sucio que la gente o desconecta o simplemente hace como oídos sordos. Hay que decir, la capacidad de indignación ya está superada. No podemos estar todo el día diciendo que España no se merece. Claro, este país no se merece nada de lo que le está ocurriendo. Nuestra obligación es denunciarlo. Eso es evidente, pero me refiero a la reacción de la gente en general. Ciudadana. La gente, o sea, hay tal acumulación de basura que al final, pues, es que a la gente, pues, el olfato se le acostumbra, porque tiene que vivir, en cualquier caso, y si no tuviera que vivir, habría que salir a la calle y montar, no digo una revolución, pero sí, eso me lleva, Pablo, a la escenificación de la declaración que hizo ayer el presidente del gobierno en Marivent, en donde, bueno, hace esa defensa cerrada de nuevo del fiscal general del Estado, de su fiscal general del Estado, en ese doble turno de pregunta que se otorga en lo que vienen a denominar una rueda de prensa, nada más alejado de la realidad, a dos periodistas, una sobre el fiscal general del Estado y otra sobre cuestiones, digamos, más
más circunscritas a las Islas Baleares, en este caso inmigración irregular, infraestructuras y vivienda, ¿no? Pero claro, es que estamos en una situación en donde tampoco se está ejerciendo el trabajo desde los medios de comunicación, y los pocos que tienen esa voz o tienen esa oportunidad de preguntar al presidente del gobierno tampoco la utilizan para preguntar lo que se le tendría que preguntar al presidente del gobierno. Es que Sánchez tiene una visión muy patrimonial, por un lado, e instrumental del Estado. Es decir, Sánchez considera que el Estado es él encarna el Estado, y entonces, pues hablabas antes de las famosas declaraciones de Pedro Sánchez en Radio Nacional, atribuyéndose, pues en fin, la autoridad absoluta sobre la Fiscalía General del Estado. En el caso de la comparecencia ayer en Mallorca, en Maribén, pues también se nota ese uso, esa concepción del Estado. Él organiza una rueda de prensa, entre comillas rueda de prensa, que es una, en fin, que la podrían haber organizado perfectamente en la Rumanía de los años 60 o en fin, no sé, Bulgaria, cualquier país de los que sufrieron el imperio comunista, ¿no? Entonces hay un desprecio absoluto por las formas de la democracia. A veces es desprecio y a veces es ignorancia. Las formas son muy importantes. Es desprecio en el caso del fiscal general, en el caso de las comparecencias ante la prensa, en el caso de que además pues se seleccionan los periodistas que tienen que hacer las preguntas. No se permite, pues por ejemplo, Rubén Fernández no puede preguntar, nuestro sí, corresponsal político no puede preguntar en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros. Eso es de una irregularidad absoluta. Es cualquier informe internacional te diría que en España no se respeta, en fin, pues los derechos de la prensa, de los informadores, la libertad de opinión, de información y de expresión. Lo que se demuestra también pues con la barbaridad esta del registro de medios de comunicación, y que además lo defienda un sujeto como Óscar López, que fue becario de Pepiño Blanco. Entonces ahí se dan, ocurren un montón de circunstancias, pero en el caso del fiscal general también es que él podría dimitir, pero todos los personajes que hay alrededor de Pedro Sánchez, por ejemplo, el presidente del Tribunal Constitucional, fiscal general del Estado, pues están ahí porque los ha puesto Sánchez con un propósito, con un fin, que es el del cambio de régimen y el de voltear por completo el Poder Judicial, el sistema de administración de justicia. Y entonces, bueno, pues que Álvaro García Ortiz no dimita, pues seguramente por razones de causa de fuerza mayor, porque debe de estar está absolutamente comprometido con el sanchismo, con Pedro Sánchez. Ese es su drama, su desgracia, que accede de manera harto irregular a esa alta dignidad, sustituyendo a Dolores Delgado, que ya, en fin, ya causaba un bochorno absoluto que la ministra de Justicia pasara a ser después fiscal general del Estado, y en esas estamos. El deterioro no es que sea imparable, es que ya se ha producido, es total. No sé si como parte de esa desesperación un poco que describía antes, o hartazgo, ¿no? Mejor dicho, que describía antes Tomás, ya vemos quizá en determinados comentarios o frases, o bueno, un comentario con una conversación con una ministra, un atisbo de crítica o de escisión dentro del Ejecutivo. Me refiero a esa ministra que se apuntaba, que podría ya haber dicho, oye, hasta aquí podemos llegar, ya es hora de dejar de defender a este fiscal. Lo atribuimos a Margarita Robles. ¿Veis vosotros algún tipo o algún atisbo o conato, digamos, de crítica, de escisión dentro del Ejecutivo? Y esto lo hilo con la pregunta que le hacían ayer al presidente sobre la posible crisis de gobierno. Yo le preguntaba a Rubén Fernández el día del balance si él veía esa crisis. Él decía que obviamente tenía que haber una renovación dentro del Ejecutivo por la salida de María Jesús Montero para las elecciones en Andalucía, que a partir de ahí se podrían producir movimientos dentro del Ejecutivo, a lo mejor digamos que disfrazados o no presentados como una crisis de gobierno, pero bueno, ¿veis vosotros posible, a lo mejor de vuelta de verano, que haya algún cambio dentro del Ejecutivo y que ahí Margarita Robles pueda estar en un papel quizá, no sé si más crítico, diferente, en otra posición? Yo creo que es muy difícil sostener todo este tinglado, porque es que ya no solamente es vergonzoso, es que empieza a ser ridículo. Ya, quiero decir, el argumentario que le ofrecen a
a Sánchez cada vez más inconsistente. Es más sí, inconsistente. La comparecencia del otro día fue grotesca. Bueno, es grotesca, absolutamente grotesca. O sea, es eso de que ahora de repente, o sea, desde que Fraga se inventó aquello tan excelente, por otra parte, de Spain is Different, al Spain Dream que se ha sacado del sueño español que se ha sacado de la manga, es de risa. O sea que si tenemos 100 millones de personas, de 100 millones de visitantes, de turistas, eso le legitima su, pues no sé qué podría decir Franco, del turismo en los años 60. Estaría igual de legitimado. Es que estábamos en un país perfecto, quiero decir, como en algunos casos bastante más perfecto que el de ahora. Pero es todo, y quiero decir, las mentiras en las cifras económicas, las mentiras al citar a la prensa internacional, hombre, por favor, que The Economist, el texto que sacaba era de hace 3 meses, o una historia que el mismo día que el Economist le pegaba un palo en su edición digital. Sí, quiero decir, eso ya para la gente que, por ejemplo, para la ministra de Defensa, que digamos que tiene una trayectoria anterior a esto, aunque esté pringada hasta las ingles con lo de ahora, empieza a ser preocupante, porque esto se acaba. Es decir, eso lo saben, y después ¿qué? Habrá gente que esté esperando cuál es el día después. El día después, efectivamente. El día después va a ser muy complicado. Ahora es el momento de que empiecen los críticos a asomar las orejas, a decir, yo ya lo dije, al final no estuve. Yo no sé si ocurrirá eso, pero yo creo que todo lo que ha hecho Sánchez en el poder en los últimos 7 años, y especialmente en los últimos, en el periodo más reciente, es tan grave que todos aquellos que han colaborado, y uso esa palabra eligiéndola, colaborado con ello, deberían quedar ya para siempre desprestigiados, pero de no poder salir a la calle. Es decir, de no poder sentarse en un restaurante. No, mire, aquí no queremos gentuza. Es decir, así lo digo. Y Margarita Robles también, que no piense que ahora si dice 4 cosas en la prensa del entorno de la gente se va a olvidar de eso. Y es más, creo que algo de eso va a pasar cuando todo esto acabe, porque claro, además, según todo esto vaya acabando y según se derrumbe, lo que va a salir va a ser, imaginaos, tremendo, ¿no? Lo que vamos a ver. Y creo que es así. Entonces, no sé, ahora decir estas cosas no te va a salvar de nada, ¿no? Y decirlas de tapadillo menos. Si todavía salieses, dimitieses, esto ya no se puede soportar, yo me voy. Pues bueno, dirías, hombre, coño, pues ha tenido un gesto de dignidad. En cuanto al cambio de gobierno, es probable que estén los planes del presidente, es decir, hacer algo así. Lo que pasa es que yo creo que los planes del presidente, de la oposición y de todos están colgando de los ganchitos, porque todo va a depender del futuro judicial. Es decir, a mí me sorprendió mucho, y lo comentábamos anteriormente, el tono, incluso vuelvo otra vez a remitirme a Rubén, que al final es la persona que está siguiendo al presidente del gobierno. Él decía que el otro día le vio más relajado, que incluso había recuperado algo de peso. Es verdad que en las fotografías sigue apareciendo un personaje absolutamente demacrado, ¿no? Pero decías, Rubén, que le veía más relajado. Ayer en la rueda de prensa los ministros que comparecieron, es que de nuevo otra vez con esa superioridad moral, con chulería, con incluso desprecio hacia alguna de las preguntas de los periodistas. Yo no sé si esto significa algo. Hoy de nuevo en la prensa muchos casos de corrupción que afectan incluso a alguno de los ministros, o que pueden afectar a alguno de los ministros que ayer comparecieron. Me estoy refiriendo a Óscar Puente, que el hombre, de manera como muy chulesca, Silvia, pues contestaba, y en este caso se refería a nuestro Miguel Ángel Pérez y a la información que publicaba Libertad Digital. Sí, efectivamente, él echaba balones fuera, dice que nadie le nombra, nadie le señala de manera directa. No, ahí están los audios. Óscar, ministro, Transportes, sí. Óscar Puente. No le invitamos todavía en la web de Libertad Digital, si quiere, puede todavía, o bien ponerse la emisión desde la mañana o escucharse directamente el audio en Libertad Digital, pero es que además hoy hay novedades. Según Voz Populi, un documento de mayo de 2024 desvela una modificación de las obras
de construcción de la estación de tren de Albal, que está siendo ya investigada por el Supremo por un sobrecoste de 1 millón de euros. Hasta el momento en esta obra estaban implicados Pepiño Blanco, estaba también Ábalos, por supuesto la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, pero también ahora con esta fecha, 24 de mayo, o mayo de 2024 mejor dicho, también se señala directamente a Óscar Puente. Hay cosas muy interesantes hoy porque, por ejemplo, leo en La Razón un nuevo nombre en esta trama, nuevo nombre, pero de una vieja conocida. Según el fisco navarro, Sumelzo S.A., que es la empresa del padre de Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, que ya es casualidad también, pues pagó a Servinavar, que es la empresa de Anchón Alonso, 12.000 euros, sumado a informaciones que ya hemos... Bueno, los Sumelzo de toda la vida de Teruel, que tienen el control absoluto de lo que son la cuestión de las renovables, y aquí lo hemos comentado, y además Sumelzo una persona ligada y digamos que con una conexión directa, vamos a denominarlo así, con el presidente del gobierno, pero hoy tenemos los audios, Pablo, de la señora esta brasileña cuya identidad desconocemos y que directamente amenaza a Koldo con darle un sicario y matarle. Claro, esto va a ser un festín todos los días, ¿no? Estamos hablando de horas y horas y horas de grabaciones de un tipo que lo grababa todo, desde que se levantaba hasta que se acostaba, y ahí hay absolutamente de todo. Y para todos. Sí, necesitaremos meses y tal vez años para completar el puzzle, porque esto es una cosa, tantas horas de grabación y sobre tantos asuntos y tan dispersos, pues resulta muy imposible. Eso contextualiza a lo mejor la demora de la unidad central operativa de la Guardia Civil para hacer públicos o de acabar sus informes y entregarlos al juez, no de hacerlos públicos, sino de entregar sus conclusiones y sus informes a la justicia. Aquí va a aparecer todo, claro, que una persona brasileña amenace, una mujer brasileña amenace a Koldo García con mandarle un sicario, porque en Brasil eso está a la orden del día y es verdaderamente barato, pues no deja de ser más o menos escandaloso que pues la trata de blancas, ¿no? Que se perciben muchas de las conversaciones. Bueno, ayer lo escuchábamos, ¿no? Ayer escuchábamos las conversaciones de Koldo con la madame que le distribuía las prostitutas y los servicios que hacían, claro, todo lujo de detalle. Todo esto es verdaderamente monstruoso. Lo que ocurre es que, en fin, en España la memoria es bastante flaca, y lo que tú decías antes, los ministros que estaban tan abatidos hace 3-4 semanas, ¿no? Cuando apareció que esa especie de persona honradísima que era Santos Cerdán, pues no era honrado, y entonces estaban todos abatidos, destrozados, diciendo que era una puñalada, que era terrible, el presidente del gobierno dejó de comer, en fin, una cosa estable, pero pues ya está, ya han superado el duelo, no reconocen el daño, no han hecho nada por revertir esa situación, cruzan los dedos para que no sigan saliendo o para que lo que salga no les afecte a ellos en su negociado concreto, y siguen pues perdonándonos la vida, ¿no? Perdonándonos la vida a nosotros y a los españoles que no estamos a favor de este gobierno. Y entonces pues olvidémonos ya de que esta gente vaya a convocar elecciones anticipadas. Después, a la vuelta de verano, puede que haya una crisis de gobierno, porque aquí hay personajes en ese gobierno que están destinados a las elecciones andaluzas, en el caso de la vicepresidenta primera, a las elecciones, a unas posibles elecciones en la Comunidad Valenciana, en el caso de la ministra de Ciencia y Tecnología, que bueno, pues es Diana Morán, porque creo que mucha gente no sabe ni cómo se llama, y que dentro en esos dos casos, bueno, pues intentará meter algún otro que le incomode, algún ministro que le incomode, que no me imagino qué ministro le puede incomodar. Ángel Víctor Torres a lo mejor sale tocado por alguna, o más tocado, quiero decir, por alguna información sobre la corrupción en el PSOE, y esa es la situación. A día 30 de agosto, 24 horas antes de que medio país o más de medio país se vaya de vacaciones. De julio. Eso también le favorece. De julio, 30 de julio, no corre. Perdón, ¿qué he dicho? De agosto, 30 de julio. Sí. El análisis de Pablo es impecable, y yo estoy convencido de que parte de ese análisis estaba en la cabeza del presidente estos 2 últimos días, que ha estado efectivamente más ufano, más
vamos a decir que más gordito otra vez, pero bueno, con menos maquillado a lo mejor, ha estado con sus amigos de Puebla, ¿no? Para dar la imagen de pena. Pero es que, a ver, todo va a caer, quiero decir, todo va a caer en el sentido de que todos los planes que tenga el presidente del gobierno y todas las ideas que tenga y todas las ruedas de prensa que dé con 3 o 4 preguntas, alguna de ellas impresionante, dan lo mismo, porque esto es, bueno, a lo mejor en agosto sí que se puede ir de vacaciones más o menos tranquilo, pero es que en septiembre va a volver las noticias, van a volver, y esto siendo optimista, quiero decir, desde su punto de vista, porque las noticias, los audios van a seguir aquí. Y en septiembre van a volver los informes de la UCO, todos lo sabemos. Lo que se sabe de buenas fuentes es que hay cosas bastante gordas en estos informes y esa planificación se les va a ir a caer. Y respecto a lo de Puente, un apunte. A ver, efectivamente, desde hace bastante tiempo Ábalos no estaba en el Ministerio de Transporte. Pero el que, según considera el Supremo así en la previa, que era el cabecilla de la trama, no era Ábalos, era Cerdán. Y Cerdán seguía en el cargo hasta hace 4 días. Sí. Es decir... Y Koldo. Koldo seguía por allí. 2 años después de, se supone, que haber expulsado a Ábalos, ahí estaba Koldo todavía. No, lo expulsaron hace 4 días, que dicen que reaccionan rápido, pero tardaron 16 meses. O sea, que es que hay que tener... Es que es todo mentira, claro, es una cosa... Pero entonces, claro, pretender que esto se acabó con la salida de Ábalos, a mí me parece que es muy optimista. Y yo creo que vamos a ver cosas. ¿Que esto afectará directamente a Puente? Oye, pues yo no lo sé. Sí, yo no lo sé, ya lo veremos en el futuro, pero que habrá más cosas sobre el Ministerio de Transportes, claro. sin ninguna duda. Le pueden enviar a Castilla y León de candidato. Bueno, sí, él ya ha sido alcalde de Valladolid, ¿no? Entonces, sería... bueno, vámonos a entregar el colacel. Hoy el colacel tiene que ser para Santiago González. Sí. Silvia, hoy se nos despide en las páginas del diario El Mundo. Adiós, es como se titula la columna. Y bueno, la verdad es que nos da mucha pena no seguir leyéndole en las páginas del diario El Mundo, porque bueno, ya son como hábitos y costumbres que tiene uno adquirido, ¿no? Y además es como lo de cepillarse los dientes, ¿no? Claro, son referencias, pero yo confío en que no sé si lo deja caer, ¿no? Sí, en la columna. Él dice que anunciará un nuevo destino. Bueno, dice que incluso a lo mejor mañana se despide, pero hay esperanza. Pronto, quizá mañana mismo, anunciaré el lugar donde a partir de septiembre podrán leerme. Así que yo también me quiero agarrar a eso. Sí. Mira, él inicia la columna haciendo referencia a un momento de una película que él, bueno, pues ve habitualmente o la ha visto muchas veces, que se llama Pasión de los Fuertes, que dice esto. Silencio valorativo. Los silencios en radio a veces son importantes, ¿eh? Porque... Mac, ¿nunca has estado enamorado? No, he sido camarero toda mi vida. Y él dice, yo tendría que responder, he sido columnista toda mi vida. Claro, 9.000 columnas, 8.000 columnas, más de 8.000 columnas. Sí. Dice que es su vida a través del columnismo. 43 años, casi Bueno, nada. pues ahí está. Adiós, Santiago González. Por supuesto, le van a seguir escuchando aquí en Es la Mañana de Federico a partir del día 1 de septiembre. Así que, y mañana tendremos que estar ahí escudriñando, ahí leyéndonos todos los diarios. Adiós. Aquí, adiós es como él titula la columna en el Mundo. A sus sí, lectores del mundo, venga. pero no a sus lectores, que vamos, seguro... No, que son muchos y además algunos les siguen de manera muy leal y en su blog además, y como falte ya están aquí llamando. Vamos a mandarle el colacel a Santi. Bueno, me apetece un poquito ya de tu jamón directo a esta hora de la mañana, Silvia. Me apunto a tu plan, sí. Además de tu jamón directo, lo tienen preparado para toda la familia, para que lo disfrutemos en casa, en la playa, en la montaña, de forma cómoda y además a un precio más que interesante. Si eres de los que disfruta cortando el jamón, por ejemplo, a mí se me da fatal, pero bueno, te proponemos la siguiente oferta. Comprando un jamón o una paletilla entera, te regalaremos el jamonero y el cuchillo y, si lo prefieres, 5 litros de vino para hacerte un tintito de verano. Si prefieres disfrutar de los ibéricos en bocadillo, pues pide nuestro surtido especial Verano 2, compuesto por 3 estuches de jamón ibérico de bellota, 2 de lomo ibérico, 5 estuches de chorizo ibérico también de bellota y otros 5 de salchichón ibérico. Nos vamos a poner todos este verano, que no te quiero contar cómo va a ser septiembre. Todos ellos vienen envasados al vacío y listos para consumir, y además una botella de aceite de oliva virgen extra de medio litro. Todo por solo
162 euros, IVA y gastos de envío incluidos. ¿Dónde pedirlo? Pues en tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, de Guijuelo, a tu mesa si lo prefieren. Teléfono gratuito, Rosana, 984 10 28. 984 10 28. Es la mañana. Es radio. Déjenme que les cuente rápidamente cómo está el tiempo, que es muy fácil de contar, como diría el jefe, igual que ayer. Prácticamente igual que ayer, pero bueno, se lo voy a recordar, pues ayer no nos escucharon o no estuvieron muy pendientes. En principio, bueno, pues el anticiclón hace efecto prácticamente en todo el país, salvo en el Cantábrico Oriental, en Cataluña y en Baleares. Allí se esperan lluvias. También el viento va a soplar con fuerza en Galicia, en el Ampurdán, en Baleares y en el Estrecho. Mucha precaución en las zonas de costa. En el centro peninsular nos vamos a mover en el entorno ahora mismo de los 16-20 grados, pero la máxima que se va a alcanzar hoy es de 33, muy parecido a la temperatura de ayer. La máxima nacional hoy en Badajoz 40 grados y la mínima, el pelotón del pasmo, lo encabezan Ávila, León y Teruel con 10 grados. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo abre la bolsa? Bueno, pues lo hace en este momento a la baja. Es verdad que no mucho, un 0,43% abajo, pero logra mantener el nivel de los 14.200 puntos, 14.269, según nos muestran las pantallas de las aplicaciones en tiempo real a esta hora. Importante en el día de hoy, bueno, pues fijarnos en cuál será el resultado de esa reunión de 2 días que empezó ayer y que termina hoy de la Reserva Federal norteamericana. ¿Sí? Sabemos que su presidente Jerome Powell mantiene activa la animadversión del presidente del gobierno estadounidense. ¿Sí? Están peleados. El presidente Trump lo que quiere es que el señor Powell baje los tipos de interés, que recordemos están en el 5% en Estados Unidos, y Powell no tiene intención de hacerlo. Veremos si finalmente le tuerce o no el brazo al señor Trump. Bueno, sabes, te lo digo porque hace unos minutos he tratado de piropear sin demasiado éxito a Carmelo Jordá. Le he dicho que venía muy elegante y me ha dicho que aquí el único elegante es Luis Fernando Quintero. No, en absoluto. O sea, en absoluto. Que lo sepas, que aquí no hay secretos. Camisa, además, que creo que es de reciente adquisición. Las rebajas. Para que digan que los hombres no son presumidos, sois los más presumidos. Tomás y no digo nada, y Pablo no te digo nada a ti tampoco, Ya no, ya estamos fuera del juego. Sí. De eso nada, de eso nada, de eso nada. Yo soy invisible, tengo esa ventaja. No, yo te estoy... Da igual lo que me ponga. No, a mí sí, ya... bueno. Yo te estoy viendo, yo te estoy viendo, que me han chivado, ya te estoy viendo. En fin. En la noticia de interés cultural de la 11, Elena de Blas, ¿qué nos ofreces hoy? Pues hoy hablamos de Aitana, que actúa 2 noches seguidas en el Wanda Metropolitano aquí en Madrid, en su gira Metamorfosis, que inició la semana pasada en Barcelona y que ha hecho que la crítica se rinda ante el espectáculo de luz y sonido que la acompaña. Lleno en Barcelona y ha hecho lo mismo en la capital de España, porque la primera actuación, la de esta noche, ha colgado el cartel de No hay entradas. ¿Cómo nos ven? Pues en una situación de estar todo el día achicando, no damos abasto. Hay un ambiente hostil. Vamos a ver, esto es muy desagradable. A cualquiera le gusta llevarse bien con sus direcciones. Esto es desagradable, esto se lleva mal. El tener discrepancias es algo feo. Lo que pone muy de manifiesto, muy claro, algo que ya sí sabíamos y que nadie se ha engañado nunca. No sé, por mucho que pasen o llueva en estos momentos, Pedro Sánchez y Ábalos eran uña y carne. No quiero decir que lo que esté haciendo el gobierno o el presidente Sánchez sea lo contrario de lo que han sido los debates del partido. Lo que digo es que en esa posición yo me siento en minoría, como otros muchos, y si volviéramos a la posición inicial del 2015, pues miel sobre hojuelas. Si la legislatura ya tenía para mí muchas condiciones de inviabilidad, ¿no? Lo cierto y verdad es que no veo posible que se tramiten ni los presupuestos del 25, tardarán en reconocerlo o no, pero lo cierto y verdad es que se me antoja también muy complicado que se puedan siquiera negociar los del 26. No va a salir el presupuesto. Paco Núñez, presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal está? Buenos días. Buenos días, encantado. Bueno, este es el desayuno que le teníamos preparado. Escuchábamos a Emiliano García Paje en este montaje que hemos hecho de las declaraciones que ha venido haciendo el presidente de Castilla-La Mancha durante los últimos meses. Usted sostiene que esto que acabamos de escuchar es teatro, puro teatro, una actitud hipócrita, dice. No lo parece. Mire, yo le diría que si hubiera un Goya a la política, Emiliano García Paje lo hubiera ganado ya, porque efectivamente es un gran actor. En política lo que compromete, lo que genera efectos frente a terceros es lo que se publica en los boletines oficiales o lo que se vota en los parlamentos. Y Emiliano García Paje puede hablar mucho en los medios de comunicación,
porque es muy valiente en los micrófonos, pero es muy cobarde a la hora de votar. Y por lo tanto, si a la valentía en los micrófonos le unen la cobardía con el voto, lo que generas es un perjuicio a los ciudadanos. Emiliano García Paje, que ahora hablaba de Pedro Sánchez y de Ábalos, pues tiene y ha tenido siempre una gran relación, por ejemplo, con Ábalos. No hace mucho, siendo Ábalos ministro y Emiliano García Paje presidente, todos recordamos un acto en la ciudad de Fuensalida, inaugurando una empresa en la que Paje decía, y ahí está el vídeo, algo así como que Ábalos era un gran ministro, era un ministro con un alto sentido de Estado. Decía literalmente Paje, de Ábalos, que nadie piense que hay liebre. No sé si sigue pensando Paje que ya no había liebre o sí, pero dijo que nadie piense que hay liebre. Liebre dijo, es una palabra para algo, no sé, relacionado con las mujeres, que no utilizamos fuera de Castilla-La Mancha. No sé. Yo solo digo que Paje dijo que nadie piense que hay liebre y añadió algo así como que porque a Ábalos siempre le toca lidiar con los asuntos más espinosos del Estado. Por lo tanto, ese es Emiliano García Paje, el que dice una cosa y luego dice la contraria. En aquel momento había que hablar bien de Ábalos, yo hablaba bien de Ábalos, ahora hay que hablar mal de Ábalos, yo hablo mal de Ábalos. El que ahora está, Emiliano García Paje, en contra del cupo separatista, pero la pregunta es muy sencilla. ¿Qué van a votar los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados? Claro, esta pregunta se la quería yo también trasladar a usted, porque es verdad que siempre se menciona a los diputados de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados. Bueno, la más ilustre, quizá la más conocida, Isabel Rodríguez. No es diputada Isabel Rodríguez. Bueno, Milagros Tolón. Tampoco es diputada Milagros Tolón. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que sucede? ¿Usted sostiene que Emiliano García Paje tiene el control sobre estas personas o al final el voto lo tiene controlado Pedro Sánchez? Bueno, yo voy a intentar explicarlo para que todo el mundo lo entienda, aprovechando la oportunidad que me dais en los micrófonos de radio. Milagros Tolón, delegada del Gobierno y reconocida sanchista, o Isabel Rodríguez, ministra del Gobierno y reconocida sanchista, fueron diputadas, porque así van en la lista, pero dejaron de ser diputadas para ser delegada del Gobierno y ministra. Lo digo porque ahora el PSOE anda en Castilla-La Mancha corriendo el rumor de que, hombre, si Isabel y Milagros pero iban en la lista, pero no son diputadas. Esa fue la cuota de Sánchez en la lista. Poner a dos mujeres de su confianza. Es más, en la lista por Toledo, el PSOE de Sánchez envió la lista encabezada por Milagros Tolón, hoy delegada del Gobierno, que había perdido la alcaldía de Toledo. Y Emiliano García Paje y su delegado del Gobierno en Toledo, que es el secretario general del PSOE, devolvieron la lista a Ferraz, imponiendo como número 1 del PSOE por Toledo al secretario de organización de Paje. Hasta ese punto Paje controla las listas. Rechazó la lista que le envió Ferraz con Milagros Tolón de 1 e impuso a Sergio Gutiérrez, su secretario de organización, como número 1 por Toledo. Es decir, usted sostiene que Paje sí que tiene el control de esos diputados en el Parlamento. Es decir, si Paje dijese vamos a activar el botón se puede activar. Paje tiene el mando a distancia de la legislatura. Porque me imagino que habrá un código de conducta o unos códigos que tendrán que mantener los diputados socialistas y que se arriesgan, digamos, en su carrera dentro del partido si votasen en contra del sentido del voto. Bien. Son varias cuestiones. La primera, Paje tiene en su mano el mando a distancia de la legislatura. Y puede apagar la legislatura cuando quiera. Paje puede acabar con Sánchez cuando quiera, porque Paje puede apagar a Sánchez cuando quiera. Emiliano lo tiene en su mano. Es así de sencillo. ¿Quiénes son los diputados? Los 8, los que son. Sergio Gutiérrez, secretario de organización del PSOE de Castilla-La Mancha, número 2 de Paje. Creo que nadie dudamos en esta mesa que Ábalos y Cerdán eran personas de máxima confianza de Sánchez, porque eran sus secretarios de organización. Bueno, pues Sergio Gutiérrez, diputado por Toledo, es el secretario de organización de Paje. ¿Quién va a ser diputado por Toledo? El alcalde de Casarrubios. Un hombre que cuando coge el micrófono en las fiestas del pueblo dice: yo que soy amigo personal de Emiliano. ¿Quiénes más son diputados por Ciudad Real? Una diputada a la que Paje nombró directora provincial de la Junta de Comunidades en Ciudad Real. Digo yo que Paje, cuando nombra directoras provinciales, las nombra de su confianza y después fue al Congreso de los Diputados. O la persona de máxima confianza, que siempre ha sido el número 2 de uno de los vicepresidentes de Paje. ¿Quién es diputado por Albacete? Un señor que fue secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha cuando Paje era presidente del grupo. Cuando tú nombras secretario general del Grupo Parlamentario, lo nombras de tu confianza. ¿Quién es diputado por Cuenca? Un señor que, además de ser el secretario general del PSOE por Cuenca, es la persona de total confianza del otro vicepresidente de Paje,
cada uno de los 2 vicepresidentes colocó una persona en el Congreso. ¿Y quién es diputado por Guadalajara? El exdelegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha nombrado por Paje. Es decir, todas las personas dependen orgánicamente del PSOE de Castilla-La Mancha y han estado o en el gobierno de Paje o en la órbita de Paje. Por lo tanto, sí, Emiliano García Paje tiene la capacidad suficiente de exigir a esos diputados que rechacen cuando quieran una política de Sánchez. Pero voy a más. Aquí nadie está hablando de transfugismo, que se escudan en el transfugismo los socialistas. No. Nadie está hablando de que nos den votos por una moción de censura. No. Yo lo que estoy pidiéndole al Partido Socialista de Castilla-La Mancha y a los diputados socialistas de Castilla-La Mancha es que en uso del propio reglamento del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso pidan el voto en conciencia. El reglamento del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, en su artículo 33, habilita a los diputados del PSOE a pedir el voto en conciencia si hay alguna razón que lo motive. De hecho, Carmen Calvo lo hizo con la ley trans. Apeló al voto en conciencia, se lo denegaron y entonces, como votó en contra de la directiva del grupo, fue sancionada. Así funciona el reglamento. Uno pide el voto en conciencia y lo motiva. Y si le rechazan el voto en conciencia, paga la sanción. 600 euros le costó la sanción a Carmen Calvo. ¿Qué quiero decir con esto? Oiga, que si van a poner encima de la mesa ahora en septiembre un cupo separatista que implica que el dinero de los agricultores de Castilla-La Mancha acabe en manos del separatismo catalán, que el dinero de los sanitarios de Castilla-La Mancha para mejorar la sanidad en Castilla-La Mancha acabe en manos del separatismo catalán, que implica que se le suban los impuestos a los autónomos de Castilla-La Mancha para mandar el dinero al separatismo catalán, que implica que perjudiquemos la educación en Castilla-La Mancha para mandar dinero al separatismo catalán, o que implica que haya menos recursos públicos en Castilla-La Mancha para que el separatismo catalán apuntale a Sánchez en el gobierno. Entiendo que los diputados socialistas que han jurado defender a Castilla-La Mancha por encima de todo pueden apelar al voto en conciencia para que con su voto nos salga adelante una norma que hace que nuestro dinero acabe en manos del separatismo catalán. Entonces, señor Núñez, no entiendo, me va a permitir que le diga la actitud de compañeros suyos de partido, nada más y nada menos que el presidente de la Junta de Andalucía, que llama a la puerta de Paje y llama a la puerta de Barbón para hacer un frente común o para liderar un frente común contra este cupo independentista. No sé, me parece que puede ser igual de hipócrita la postura de su compañero Juan Manuel Moreno que la del señor Paje. Bueno, lo que está haciendo el presidente Juanma Moreno, y yo lo respaldo, y se lo explico por qué, es tratar de frenar el cupo separatista. Pero usted también lo está haciendo en estos micrófonos. No entiendo muy bien por qué el señor Moreno tiene que... Lo que está haciendo el señor Moreno es pedirle al señor Paje y al señor Barbón que haya un frente común de presidentes autonómicos en gobierno para comprometerse a rechazar el cupo separatista. Los diputados del Partido Popular del señor Moreno van a votar en contra del cupo separatista en el Congreso de los Diputados. Y lo que buscamos es que los diputados del Partido Socialista del señor Barbón y los diputados del Partido Socialista del señor Paje también rechacen el cupo separatista. Lo que está buscando el presidente Juanma Moreno es que haya una unidad de acción rechazando el cupo separatista. Sí, y a mí eso me parece bien. Esto mismo ha hecho Azcón, el presidente de Aragón, pero diciéndole las verdades del barquero, como usted acaba de decir, al señor Paje. Es decir, también quiere ese frente común, pero para que se retrate el señor Paje. Da la sensación de que el señor Moreno piensa que Paje está en otro lado, en otra orilla. No, Juanma sabe, el presidente de Andalucía sabe perfectamente dónde está Paje, pero haciendo uso de las palabras de Paje lo que intenta es buscar su compromiso. Pero aquí lo que está claro es que el que tiene la llave es Emiliano García Paje. Independientemente de la forma en la que lo formule el presidente de Andalucía, en la que lo formule el presidente de Aragón o en la que lo formulo yo mismo, hay una cosa que está clara y que no es discutible. Y es que Emiliano García Paje tiene la posibilidad de acabar con la legislatura porque tiene los votos para hacerlo y un reglamento en el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso que le permite hacerlo. La pregunta es, ¿lo va a hacer? Y ahora nos diríamos, bueno, ¿y por qué Paje hace todo esto? Pues es muy sencillo. Porque Paje solamente está pensando en sus elecciones. Paje cree que tratando de enfrentarse a Pedro Sánchez en los medios de comunicación, gana el crédito suficiente entre el electorado de Castilla-La Mancha para seguir engañándoles. Y yo digo hoy claramente, Paje no puede seguir engañando a los castellano-manchegos como lo lleva haciendo 10 años. Paje es un cínico que está haciendo de decir una cosa y hacer la contraria a su forma de hacer política. Y lo justifico. En 2015, Paje dijo y giró toda su campaña electoral en torno a que jamás gobernaría con Podemos. Pongámonos en la mente del año 15, donde Podemos crecía y empezaba a tener mucha... Era una frase de moda entonces. Bueno, pues ¿sabéis lo que sucedió? No dormiría tranquilo, ¿no? ¿Sabéis lo que sucedió en Castilla-La Mancha en 2015? Que Paje perdió las elecciones autonómicas,
nombró al secretario general de Podemos vicepresidente del gobierno, firmó una coalición de gobierno asumiendo el programa de gobierno de Podemos y gobernó Castilla-La Mancha del 15 al 19 con Podemos. Paje dijo públicamente en las primarias del PSOE famosas que si Susana Díaz no era secretaria general del PSOE, porque él la apoyaba entonces, él dejaría la política. Y aquí estamos hablando de Paje. Ese es Paje, el que siempre está en la cresta de la ola informativa diciendo lo que cree que su votante quiere escuchar, aunque eso le implique enfrentarse a quien sea, porque solo busca votos. Y es lo único que le preocupa a Paje, los votos, seguir engañando y seguir confundiendo a la ciudadanía para seguir en la cresta de la ola. Y esto ya se tiene que acabar. Enseguida voy a dar el turno de palabra a los contertulios, pero antes yo le noto a usted que, bueno, no sé si es el sello que imprime el nuevo secretario general del partido, Miguel Tellado, que les ha puesto a ustedes las pilas, aunque usted siempre tiene este carácter tan animoso, ¿no? Pero sé que ha estado con él recientemente, que han compartido actos recientemente con Miguel Tellado. ¿Usted se siente con fuerza, se siente consolidado, respaldado por su partido? Sí, totalmente. ¿Se lo ha transmitido el secretario general? Yo tengo una excepcional relación con el presidente y con el secretario general, no de ahora, sino de hace ya tiempo. He de decir con mucha satisfacción que el partido a nivel nacional, con el presidente Feijóo a la cabeza, ha apoyado siempre mucho al Partido Popular de Castilla-La Mancha y ahora con el actual secretario general, Miguel Tellado, estamos trabajando en absoluta continuación. El pasado sábado estuvo en Tomelloso, en Ciudad Real, acompañándonos en la Junta Directiva Autonómica del partido de antes de finalizar el parón de verano. Y aparte del carácter de trabajo, de electoralizar el partido y de tener a todo el mundo enchufado que tiene el propio Miguel Tellado, que sin lugar a dudas es un crack, pues yo siempre he tenido un respaldo absoluto de la Dirección Nacional, con permanentes visitas a la región y sobre todo con la idea clara de cambiar el rumbo de la región. Hay una espinita clavada porque por 800 votos, por 835 votos exactamente, no hubo cambio de gobierno hace 2 años en Castilla-La Mancha y la Dirección Nacional del partido está absolutamente convencida, como lo estoy yo, de que dentro de 2 años en Castilla-La Mancha habrá cambio, como ya lo ha habido en otras muchas autonomías, y que políticas del Partido Popular que están permitiendo el crecimiento y el progreso de muchas autonomías también se van a poder desarrollar en Castilla-La Mancha y que además un partido fuerte, un partido unido y un partido con absoluta mentalidad de victoria como el que tiene hoy el Partido Popular de Castilla-La Mancha es la mejor herramienta para ayudar al presidente Feijóo a llegar cuanto antes a la Moncloa y echar a Sánchez y desterrar este mal sueño del sanchismo cuanto antes de nuestro país. Bueno, Carmelo Tomás, Pablo. A ver, le voy a contar una anécdota personal. Yo hace unos años estaba en una conversación privada con un alto cargo de la Junta de Castilla-La Mancha, que como era una conversación privada obviamente no puedo decir quién es, muy alto cargo. Y empezó a hablar del presidente Sánchez y de su equipo y la expresión que utilizó, que me perdone la gente que nos está viendo, pero es que es la expresión que utilizó, fue estos hijos de puta. Desde este punto de vista, yo no sé, me cuesta mucho entender por qué, si realmente Paje tuviese la oportunidad de dinamitar a los que calificaban altos cargos suyos de esta forma, ¿por qué no lo hace? Y yo eso es algo que necesito que usted me explique. Es decir, si realmente Paje puede, si mucha gente habla de un PSOE post-Sánchez en el que él a lo mejor podría tener una oportunidad, ¿por qué a la hora de la verdad no se toma esa decisión? Porque le puede la cabeza, el razonamiento al sentimiento. El equipo de Paje en privado habla barbaridades de Sánchez. Esto es una realidad. Y en público también. Pero cuando llega la hora de tener la ocasión de acabar con el sanchismo, que la han tenido, hace 6 meses en Sevilla los 54 delegados del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, con Paje a la cabeza, votaron a Sánchez para seguir de secretario general y votaron a Santos Cerdán para seguir de número 2. Ya entonces se hablaba de los 15.000 euros que había recibido Santos Cerdán. Y Paje y sus delegados le votaron a favor. O hace unos días votaron a favor en el comité federal que montó Sánchez para decir que él no tenía ni idea de que sus números 2 eran corruptos. Votaron a favor del sanchismo. ¿Por qué? Porque Paje sabe que en ese enfrentamiento público con Sánchez, él refuerza su posición electoral en Castilla-La Mancha. Y Paje sabe además que si cayera Sánchez y gobernase Feijóo, se le acaba la posibilidad de ir de socialista bueno, de socialista moderado, de socialista que se enfrenta con Sánchez, porque ya no tendría con quién enfrentarse. Y tendría que empezar a gobernar, y tendría que empezar a gestionar. Y eso
le aterroriza. Pero las encuestas, señor Núñez, no dicen eso. Bueno, es verdad que tengo dos encuestas muy recientes, una del mes de mayo publicada en el diario El Mundo, otra publicada recientemente en El Debate, en donde a usted le daría una mayoría con Vox, en este caso un aumento de votos, de 12 a 13 escaños pasarían, el Vox se mantendría en los 4, que hay que reconocer que bueno, la situación de Vox es de destacar, ¿no? Porque es verdad que en todas las encuestas mantienen, incluso aumentan su posición. Es cierto que en la del mes de mayo que publicó Sigma 2 ganaría de nuevo el Partido Socialista y incluso mejoraría su registro de 17 diputados, pero esta del Debate no es así. ¿Cómo están sus relaciones con Vox? Es cierto que las encuestas en el mes de mayo decían que la situación electoral de Castilla-La Mancha era muy parecida a la del año 23, en unas encuestas un poco mejor, en otras un poco peor, pero todas como estuvimos en el año 23, donde, como he dicho antes, por 800 votos no gobernamos. Es cierto que las que tenemos del mes de julio dicen una cosa distinta. Muy distintas, ¿eh? Porque la caída del Partido Socialista ha sido generalizada en toda España, también en Castilla-La Mancha, y es cierto que esto ha levantado mucho más nerviosismo en el Partido Socialista de Paje, que ven cómo se les escapa la posibilidad de seguir gobernando en Castilla-La Mancha, porque si hoy hubiera elecciones en Castilla-La Mancha, el Partido Popular gobernaría en Castilla-La Mancha. Pero en relación a la pregunta que me hace de cuáles son mis relaciones con Vox, mire, nosotros tenemos algunos gobiernos con Vox en Castilla-La Mancha y estamos razonablemente satisfechos con esos gobiernos. En ciudades como Talavera, en diputaciones como la de Ciudad Real o como la de Toledo, y nuestra relación es honesta y sincera. Cuando uno gobierna en coalición, y nosotros lo hacemos, insisto, en algunos lugares de Castilla-La Mancha, no gobierna en solitario y por lo tanto no puede pretender que sea su programa el único que se imprima, porque tiene que coaligar el programa. Yo he sido alcalde, he sido presidente de la Diputación, en mi caso en Albacete, y he gobernado en mayoría absoluta, en minoría y en coalición de gobierno. Es decir, que tengo todo el abanico posible de gobiernos en mi mano. Y en función al resultado que han marcado las urnas, pues yo he planteado de una u otra forma al gobierno. Uno no gobierna igual cuando tiene una mayoría absoluta y cuando tiene que desarrollar su programa que cuando tiene que coaligar. Pero nuestra relación con Vox en Castilla-La Mancha es una relación buena, honesta, dentro de que somos distintos partidos que, persiguiendo con seguridad objetivos parecidos en muchos puntos, no coincidimos en algunos otros. Bueno, Tomás, que es vecino además de Guadalajara, sí, me imagino de una zona preciosa, por cierto. Muy bonita, sí, de la Sierra Norte, una zona magnífica. Guadalajara es una gran desconocida. Es una de las provincias más bonitas del país. Más hermosa, sí, bueno, todo eso. Bien, vamos a lo que vamos. Lo de Bono, pues, quiero decir, es tradicional, quiero decir, es el hombre que justifica a la perfección ese aforismo de que uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, y a él sucede continuamente. Pero yo creo que en Castilla-La Mancha hay una cuestión que es romper una especie de cultura del socialismo benefactor que viene desde Bono. Habrán dado cuenta que Paje ya habla muchas veces como Bono, es decir, con el mismo acento y casi las mismas expresiones. Es verdad que está en el filo de la navaja, y eso ellos también se han puesto en modo electoral. Es decir, la gente de la Diputación de Guadalajara es que ya va a los pueblos más pequeños a decir que es gracias a ellos que tienen una piscina o que tienen fiestas y que les han pagado los toros prácticamente. Y eso, romper esa cultura, a mí me parece lo más complicado de todo. Y después yo creo que Vox no solamente se va a mantener, sino que quizás suba en algunas zonas, las zonas más agrestes, más de campo, más donde la caza es más importante, y hay muchas zonas de Castilla-La Mancha, como usted sabe, que se vive de la caza. No es un deporte, sino una industria. Son 24.000 empleos y más de 650 millones de euros al año lo que genera la caza en Castilla-La Mancha. Entonces, claro, por eso le digo. Entonces, todo esto, ustedes son conscientes de que al margen de poner a Paje en su ahí en ese quicio que en el disparadero continuo que se pone él, y eso es cierto, hay un problema quizá de mayor visibilidad. Yo creo que es verdad que se va, que la gente del Partido Popular va, pero van a los sitios grandes
no tanto a los pequeños. Y bueno, en eso, bueno, es que los confundo. Paje en eso es, a mí me recuerda a Pujol, que conocí mucho en ese momento, que era capaz de moverse por todos los pueblos de Cataluña y decir la palabrita justa en cada sitio. Yo creo que quizá la extensión de la comunidad lo hace difícil, pero yo creo que el Partido Popular necesitaría más presencia Sí, nosotros somos perfectamente conscientes de que el Partido Socialista, que lleva 40 años gobernando la región, ha tejido una red para tratar de llegar a todo el territorio. Enorme. El Partido Popular, afortunadamente, desde las últimas elecciones del año 23, gobierna para el 63% de la población desde el municipalismo, lo cual hace que la presencia del Partido Popular se haya multiplicado con respecto al año 23, porque tenemos una presencia de alcaldesas y de alcaldes muy importantes en el territorio, y porque ya tenemos, de los 919 municipios que tiene Castilla-La Mancha, fuimos capaces de generar en torno a 909 listas, que es una barbaridad para poder llegar a todo el territorio. Ahora hemos puesto en marcha una campaña que gira en torno a la idea de defendamos nuestro pueblo, que precisamente está enfocada para recorrer los pueblos más pequeños, y cada día pues andamos visitando un par de pueblos pequeños, ahora en verano por las tardes, que es cuando la gente pues sale por la tarde al pueblo, para compartir con ellos cuál es del pueblo, porque hay problemas en la sanidad rural, porque hay problemas en la educación rural, porque hay problemas de conexiones, de transportes, porque hay problemas de empleo en los pequeños pueblos, porque la despoblación azota con fuerza en Castilla-La Mancha, y todo eso es lo que estamos combatiendo. Porque yo lo que trato de decirle a los ciudadanos de Castilla-La Mancha es, miren, cuando gobierne el Partido Popular, que vamos a gobernar dentro de 2 años, la gestión no solo no va a ser peor, va a ser mejor. No solo vamos a dejar de estar, como estamos hoy, en la tercera autonomía con mayor esfuerzo fiscal, porque somos los castellano-manchegos los que pagamos más impuestos en relación a la renta del país junto con los catalanes, sino que vamos a ir a la fiscalidad que tiene Madrid, a la fiscalidad que tiene Andalucía, a la fiscalidad que está imponiendo María Guardiola ahora en Extremadura. No solo vamos a mejorar la sanidad, vamos a recuperar la carrera profesional sanitaria, vamos a bajar la lista de espera, como lo hacen el resto de autonomía donde gobierna el Partido Popular. O no solo vamos a mejorar la política agrícola y ganadera, vamos a dejar a un lado ya de una vez por todas esa guerra del agua en la que el PSOE nos lleva metiendo durante 40 años, y tú que eres de Guadalajara lo sabrás bien, que mientras que Paje sigue hablando de guerra del agua, el agua de Guadalajara acaba en Portugal y riegan los portugueses. Con el agua de Guadalajara ni la aprovechan los de Guadalajara, ni se riega Castilla-La Mancha, riega Portugal. Esa es la política de agua de Paje y Sánchez. Entonces, todo eso, claro que lo vamos a cambiar. Le vamos a dar la vuelta por completo. Bueno, es uno de los compromisos también que ha adquirido el presidente de su partido. El Pacto Nacional del Agua. Bueno, sí. Y además, he de decir con mucha satisfacción que nosotros fue una de las cuestiones que llevamos al Congreso Nacional desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha y que defendimos para la ponencia política, porque creíamos que era vital que hubiera un Pacto Nacional por el agua. Todo eso va a mejorar en cuanto a la gestión. Por eso ahora estamos en la obligación, como partido, de desenmascarar a Paje, de contar la verdad del PSOE de Castilla-La Mancha, de decirle a los ciudadanos que mientras que Paje trata de dar una imagen pública en los medios de comunicación de confrontación con Sánchez, lo que esconde es su incapacidad para gestionar la sanidad, es su incapacidad para gestionar la educación, es su incapacidad para mejorar los transportes, que mientras que Paje va de nuevo a anunciar seguro un recurso contra el cupo separatista, sus diputados en el Congreso lo van a votar. Y Paje se convierte en un bombero pirómano que le prende fuego a la ley para después recurrirle a decir que él está recurriendo. Paje tiene mucho miedo, no de que caiga Sánchez, sino que se desplome el Partido Socialista, claro. que es a lo que vamos, quiero decir, y eso será. Tenemos a Pablo Planas en Barcelona que también quiere preguntar. Pablo. Sí, yo con tu permiso quería hacer 2 preguntas. Una un poco más anecdótica, que lanzo primero, es que si a Bono se le ve por la región, si vive o si la visita, si sabe usted algo sobre el paradero de estos dirigentes socialistas. Y la segunda pregunta es sobre la apropiación indebida del discurso del PP que hace Paje. Es decir, Paje se presenta ante la audiencia, entre los electores, como si fuera un dirigente del Partido Popular, en realidad, en vez de un dirigente del PSOE, porque es cierto lo que usted dice, pues si tanta oposición plantea a Pedro Sánchez, la mejor manera de desconectar a Pedro Sánchez y de librarnos a los españoles de Pedro Sánchez sería tumbar sus iniciativas en el Congreso de los Diputados, y está claro que esos diputados de Castilla-La Mancha tienen una vinculación con quien les ha puesto, que no es
parece ser no es Pedro Sánchez, aunque contará con su visto bueno, sino García Paje. Entonces, ¿cómo se lucha cómo se puede luchar contra esa apropiación del discurso que hace Paje? Bueno, yo tengo que ver al presidente Bono, aunque se deja caer en ciertos actos institucionales invitado por el presidente Paje y cuando entra la campaña electoral siempre aparece en campaña. O sea, no sé si este año volverá o no volverá a aparecer si hay campaña electoral. A caballo. Pero él es muy habitual en los TikToks que publica una de sus hijas. Sí, ¿no? bueno, ahí también le hemos visto ahí le vemos. En algún que otro vídeo curioso. Pero mucho arte y mucho salero no tiene. Yendo a lo segundo, que me parece muy importante la reflexión que plantea. Vamos a ver. Paje trata de apropiarse del discurso del Partido Popular porque Castilla-La Mancha es una región donde siempre la moderación, donde el sentido común ha imperado, donde la gente pues trata de trabajar, ser honesta, ser honrada, esforzarse, emprende, se levanta, donde nunca nos lo han puesto fácil, donde siempre hemos tenido que esforzarnos más que otros, donde siempre nos han faltado más recursos que a los demás. Y el socialismo ha construido una región donde ahora hay que expulsar el talento, porque el talento si triunfa nos puede perjudicar electoralmente, donde hay que tener controlado lo que pasa para que nada pueda alterar el orden electoral, y donde hay que decir públicamente ciertas cosas que gustan escuchar a la gente de Castilla-La Mancha para tratar de tenerles capturados en el voto. Y eso es a lo que nos estamos dedicando ahora, a demostrar que por mucho que Paje hable en los medios de comunicación, lo que acaba pasando es que vota con Sánchez. No hay ni una sola votación del Partido Socialista de Castilla-La Mancha en contra, nunca, de lo que marca el sanchismo y lo que compromete en la política es la urna. Hemos visto además recientemente, este mes de junio, en un periódico nacional, el ABC, durante distintos días, varias portadas y varias páginas del periódico hablando de contratos de la trama de Ábalos en Castilla-La Mancha adjudicados por el gobierno de Paje. Hemos pedido explicación, un colegio en Minglanilla, una residencia de mayores en Ciudad Real, ofertas que no eran la mejor oferta, que eran una oferta que era la segunda o la tercera oferta, que vienen de la trama Ábalos, y el gobierno de Paje se enfada, no da respuesta, no contesta nuestras preguntas, no comparece en el Parlamento. Oiga, que ya está bien, que Castilla-La Mancha no es el cortijo de los socialistas, que es una gran tierra, que es un lugar de oportunidades, que es un lugar de futuro, que es una tierra con 5 provincias muy diferentes y que se pueden complementar perfectamente, que tenemos muchos espacios de mucho valor, que tenemos gente muy emprendedora, muy trabajadora, muy dinámica, que tenemos una agricultura que debería de ser la más importante del país y que no tiene fácil serlo porque el Partido Socialista aplica políticas socialistas. Hoy el gobierno de Paje dice una cosa en los medios de comunicación, pero aplica una política socialista. Y yo lo que quiero es desterrar el socialismo de Castilla-La Mancha, salir del socialismo en Castilla-La Mancha y demostrarle a toda España la potencia que tiene una región como la nuestra cuando el socialismo quita sus manos del día a día de la región. Por último, señor Núñez, si quiere me responda la pregunta y si no quiere, pues no me la responda, usted está en su derecho. Cuando hablamos de José Bono, ¿usted cree que se corresponde a las siglas JB que aparece en el informe Riesgos PS elaborado por Villarejo en las saunas del suegro de Sánchez? No tengo ni idea, pero sin lugar a dudas, tener que leer y escuchar lo que estamos leyendo y escuchando del entorno del sanchismo es vergonzoso. Más allá de que JB sea José Bono, José Blanco, quien sea, escuchar... Había dos JBs. Escuchar estos audios en los que se reparten las mujeres como si fuera mercancía. Que esta gente del PSOE no vuelva nunca a hablar más de feminismo. Ya está bien. El Partido Socialista es cualquier cosa menos el partido que defiende a la mujer. Audios que no es que sean reprobables, es que provocan vergüenza. A mí me la provocan. Entiendo que a los dirigentes del Partido Socialista y a los afiliados del PSOE más. Esa forma en la que hablan de las mujeres, de que si te hace, si no te hace, si quieres te llevas 2, pero qué vergüenza. De mordidas, de empresas, de chanchullos y el dinero de la gente que se levanta bien temprano en mi tierra para ir a trabajar acaba en manos de un dirigente del entorno de Sánchez que se lo gasta en prostitutas. Ya está bien. Pero ¿usted cree que en esos audios, hoy hemos conocido el último de Koldo, pero un señor que se levantaba por la mañana, encendía la grabadora y cuando se acostaba la apagaba, o no? Yo creo que no, yo creo que continuaba grabando.
en algún momento aparecerá el nombre de Bono, porque es verdad que hay no sé si una manta zamorana, permítame que le diga y que me vaya a la otra Castilla, para describir lo que hay siempre alrededor del señor José Bono. Nadie quiere ir al fondo de la cuestión de este personaje que aparece, del que todo el mundo habla, pero que nadie acaba de desvelar, bueno, pues los intereses que ha podido tener, lo que ha podido generar, y que lógicamente tiene vínculos con Zapatero, eso es obvio y es evidente, pero que siempre hay como una manta zamorana que se corre para no tener que hablar del expresidente de Castilla-La Mancha. Yo no sé lo que habrá y lo que no habrá, pero sí sé que hay 22.000 audios, sé que hay decenas de cientos de folios de información, y que todo lo que haya y afecte a quien afecte se acabará sabiendo, y eso es bueno. Que todo lo que haya y afecte a quien afecte se acabe sabiendo, que caiga quien tenga que caer, y que esta trama que envuelve al presidente Sánchez, con su partido, con su familia, con su gobierno, acabe para siempre. España no puede seguir soportando ni un minuto más el gobierno de Sánchez. España y los españoles no se merecen seguir padeciendo y sufriendo esta bochornosa actitud de un gobierno que ya no es que ataque a nuestra democracia, que lo está haciendo ahora a los medios de comunicación, con la ley que se sacaba ayer de la mano y anunciaba el ministro Óscar López, en la que, bueno, cualquier medio va a tener que pasar por un filtro de su ministerio para decidir si es o no un medio digno de recibir financiación de los entes públicos, pero ya está bien. Bueno, publicidad. Sí, publicidad institucional. Es una vergüenza lo que está haciendo el gobierno de Sánchez por la corrupción, por la forma en la que está tratando a las mujeres, por la forma en la que está atacando a nuestra democracia, y por eso yo insisto, está tardando Paje en acabar con Sánchez. Paje puede acabar con Sánchez democráticamente hablando cuando queramos. Paje tiene en su mano apagar la legislatura. Paje tiene en su mano apagar a Pedro Sánchez. Y yo lo que le pido a Paje es que ejecute la orden definitiva para que la legislatura se acabe. Porque si Paje da la orden, se acaba la legislatura. Bueno, pues seguiremos muy pendientes, esperamos verle el curso que viene también por aquí, le vemos muy activado, la verdad es que sí, ahí se nota. En el mes de agosto se podrá coger usted algún día de descanso. Bueno, pues el secretario general nos ha dicho que podemos tomarnos entre 4 y 5 días de vacaciones. Sí. Yo haré mucho caso a Miguel Tellado y tomaré 4 y 5. Tomaré 4 o 5 días de vacaciones, pero es cierto que el mes de agosto, igual que septiembre y también un poquito julio, en Castilla-La Mancha es un mes donde nuestras vírgenes, nuestros santos, nuestras fiestas tradicionales salen a la calle con mucha fuerza, y yo soy un apasionado de este tipo de cosas, lo he dicho en alguna ocasión y hay quien no se lo cree, pero es que a mí me apasiona acompañar a nuestra gente, pues el día de su Virgen, el día de su Cristo, el día de la fiesta popular, el día de su cabalgata. Disfruto muchísimo en los pueblos, disfruto muchísimo con la gente, escuchándoles, compartiendo, comprobando la riqueza de nuestra región también desde la religiosidad popular y desde el respeto a nuestras tradiciones, y con total seguridad para mí el mes de agosto va a ser un mes de mucho pueblo, de mucho acto, de mucha visita y de mucho compartir con la gente de mi tierra. Yo al señor Tellado no le conozco así como usted, lógicamente, le conozco de haberle entrevistado aquí en el programa, pero yo creo que si ha dicho 4 o 5 días, mejor cójase 3. Sí, ¿verdad? Sí, mejor cójase 3. Tomo buena nota y haré lo de viernes, sábado, domingo y lunes, ahí arañando un poco. Bueno, Paco Núñez, presidente del PP. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es la mañana, es radio. Jaime, ¿cómo van los oyentes? Me imagino que muchísimas llamadas, ¿no? Hoy al respecto del fiscal general del Estado, era la pregunta que les planteábamos. ¿Qué es lo que piensan? Nuestros oyentes se quejan hoy mucho además del procesamiento del fiscal general del Estado y comentan la indefensión a la que según ellos nos enfrentamos los españoles, y les parece terrible además también que Álvaro García Ortiz, que ya está en el banquillo, no dimita. Por otra parte, piensan que al final todo se solucionará, pero para mal. Por ejemplo, Ignacio de Madrid opina que García Ortiz debería haber sido cesado hace mucho, pero nos insiste en que no nos hagamos ilusiones porque seguramente Sánchez nombrará a alguien mucho peor y que a lo mejor le acabamos echando de menos y todo. Por otro lado, José nos dice que el gobierno solo tiene un objetivo, que es la destrucción total del Estado. Asegura que el resto le da igual y lo único que persigue es perpetuarse en el poder, como en todos los regímenes socialistas y comunistas que han existido. Al resto les escuchamos. Es increíble la indefensión en la que estamos los españoles de a pie. O sea, que un magistrado del Tribunal Supremo falle en contra de que este señor se le procese es ideología pura. No hay otra cosa. Pues la situación general del fiscal general del PSOE, ustedes dicen del Estado, pero es del fiscal general del PSOE, es una vergüenza, una anomalía en esta
Europa. O sea, es una anomalía muy grande, pero como casi todo lo que pasa en España. Solamente el hecho de tener que ponerse en el banquillo es horroroso, menudo ejemplo. Siempre que debería ser una persona ejemplar, pues todo lo contrario. Lo que pasa con el fiscal general del Estado aquí en España es inaudito. Es una cosa increíble. Y lo que ocurre es que se protegen mutuamente el fiscal y el presidente y el fiscal, porque los dos son carne de banquillo, pero fijo, 100%. Pero claro, se tienen que proteger, evidentemente. El fiscal general del Estado va a quedar impune. Lo tienen todo previsto, todo lo hacen meticulosamente. El presidente del gobierno dice que le apoya porque sabe que al final, por lo que sea, por este juez Palomo o por quien sea, va a quedar que sí, irá al banquillo, pero vamos, que no va a haber una resolución positiva para que este señor se vaya a la cárcel. A Sánchez le da igual el crédito, el prestigio de las instituciones del Estado. Le da igual todo, solo salvarse él. Entonces aguantará al fiscal general, aunque esté imputado, aunque esté condenado, porque él está ya en la basura. Bueno, es la opinión de los oyentes. Pero has visto que el escepticismo del que yo hablaba absoluto, es absoluto. total. Sí, es sí, total. sí, sí, sí. Yo a la señora que ha abierto la tanda hablando del voto en contra, del voto particular de Palomo, de Andrés Palomo. Sí. ¿Andrés? A mí, al contrario, a mí las unanimidades me dan mucho más miedo. Yo creo, a mí me parece más sólido que haya discrepancia. Hay en el Talmud, en la ley judía, hay una norma que dice que cuando un tribunal, que en el judaísmo clásico era de cinco jueces, condena unánimemente a un procesado, hay que ponerle en libertad inmediatamente. Las unanimidades siempre son sospechosas. Acostumbrémonos a eso. Los a mí me judíos parece hoy en día siguen poniendo en práctica esa ley, que siempre se dice que cuando se reúnen 3 judíos hay 4 opiniones. Bueno, vamos a hacer una pausa, nos vamos a ir a las noticias porque hay más información. Enseguida viene Luis y nos las cuenta. Es la mañana. Es radio. Luis Díaz, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos ¿Por días. dónde pasa la información hasta ahora? Bueno, pues continúan las reacciones al procesamiento de García Ortiz y desde el Partido Popular la portavoz Esther Muñoz insiste en que el fiscal general no dimite porque no le interesa a Sánchez por todos los casos de corrupción que le salpican. Asegura que en el caso de que condenen a García Ortiz, el relato del gobierno será que hay lawfare. Vamos a escucharla. Lo que pasa es que yo tengo la impresión de que es el gobierno el que está pidiendo que se quede, porque es un puente más, es un pilar más en esa defensa numantina que tiene Pedro Sánchez ante todos los casos de corrupción que la asolan. Bueno, sí, es lógico pensar eso, obviamente, es que no la defensa, lo que decía Tomás, lo decía Tomás. Él va directo, sí. Es decir, el presidente responsable es Pedro Sánchez. Presidente del gobierno entero, digamos que es sí, Pedro Sánchez y todo lo que se está sosteniendo a su alrededor, está claro. Hoy además está previsto que Feijóo se reúna en Génova con varias asociaciones de víctimas de la Dana de Valencia. A partir de las 11 va a comenzar esos encuentros donde el líder del Partido Popular aprovechará para conocer de primera mano las demandas de los afectados. Antes de la reunión hemos hablado con Cristian Lesaek, presidente de la Asociación Damnificados Dana Hortasud, que nos asegura que las ayudas siguen sin llegar. Explicarles pues los problemas que todavía muchos de los afectados y afectadas todavía estamos enfrentando. Todavía hay, por ejemplo, asociados que nos hablan de que la baja definitiva del coche no les ha llegado, que incluso siguen sin saber dónde está su vehículo y tienen el miedo de que al no tener la baja no puedan acceder o tengan que devolver las ayudas que han solicitado. Bueno, está muy bien que reciban a los afectados y a los representantes de los afectados y está muy bien. Esto lo tenían que haber hecho hace ya algunos meses, pero en fin, bueno, más vale tarde que nunca. Más asuntos. En Lanzarote ya está todo preparado en el Palacio de la Mareta, donde el presidente del gobierno y su familia van a pasar las vacaciones. Unas vacaciones en medio de todos los escándalos que salpican al propio Sánchez, a su gobierno y a su partido. A pesar de ello, el líder socialista vuelve a repetir en esta residencia de lujo y que no sale nada barata. Nos lo amplía Elena de Blas.
Puesta a punto de la finca La Mareta en Lanzarote para la llegada de Pedro Sánchez este sábado 2 de agosto. El presidente del Gobierno se refugia por 6º año consecutivo en la isla canaria junto a su esposa Begoña Gómez y sus 2 hijas, en medio de un contexto político tenso marcado por los decretazos, la ausencia de presupuestos, cada nuevo caso de corrupción y las imputaciones judiciales como la del fiscal Álvaro García Ortiz. Su estancia se prolongará en principio hasta el 23 o 26 de agosto y contará con todo tipo de lujos. La finca es una exclusiva propiedad de 30.000 metros cuadrados que cuenta con no una, sino 2 piscinas y hasta un lago artificial y un helipuerto. Solo para prepararla para esta ocasión, Moncloa ha destinado casi 15.000 euros en mejoras directas, evitando así la obligación de concurso público. A eso se le suma el coste habitual de mantenimiento de la villa durante la estancia del presidente, que anualmente ronda los 850.000 euros, más los gastos del viaje del presidente y de su equipo. Nada que ver con el presupuesto de la Guardia Civil y la Policía Nacional, ya desplazados a la isla desde la península para el dispositivo de seguridad que blindará la residencia presidencial, porque los efectivos recibirán 77 euros al día, con lo que tendrán que cubrir comidas y alojamiento. Bueno, es que van a al sándwich de pepinillos. 50.000 euros sí, por unas vacaciones. El contrato de limpieza. Por unas vacaciones del señor presidente. Es decir, he entendido, a lo mejor no lo he entendido bien, pero es que me he quedado a cuadros. Que no es el mantenimiento anual del Es el mantenimiento sitio. anual, sí. Han tenido que además hacer reformas en una de las piscinas, creo recordar. En fin, claro, es que me imagino que será... No 15.000 euros, sino 14.999. Claro, y eso está hecho, esto es exactamente ya puesto así para poderlo adjudicar. A dedo. Y va a estar hasta el 26 de agosto. A mí es lo que me ha sorprendido, ¿no? Me parece una estancia muy larga, ¿no? Al final es casi un mes de vacaciones. No sé, yo no sé, hombre, me imagino que trabajará, ¿no? Tendrá despacho. Al puerto de la Restinga todas las mañanas. Sí. Bueno, no, se irá a Famara. Famara, la playa de Famara, donde tiene casa Zapatero. Bueno, sí, claro. Y a ver si ya no sé si repetirá. Famara, en la playa de Famara, en Lanzarote, que es una playa extraordinaria, preciosísima, hay una urbanización que se llaman Los Noruegos, ¿no? Bueno, pues en Los Noruegos se compró una casa Zapatero y allí, bueno, pues lo tienen pues, para despachar y para encontrarse, lo tienen cerca. Lanzarote es una isla muy pequeña. Famara hace mucho viento, sí. Es un lugar completamente Muy idílico, bonito, pero hace mucho viento. Y como el presidente está delgado, pues igual podemos tener una pequeña esperanza de que... Carmelo, ¿verdad? Que haga kitesurf y vento. Tú te das cuenta, Pablo, te das cuenta, ¿eh? Te das cuenta. Sí, es decir que le pase a Pedro Sánchez lo que le pasó a Rui Bento. Tú a Carmelo le ves aquí y dices, oye, este hombre, qué cara de buena persona tiene, qué modo sí, tal. Luego mira qué cosas tiene en la cabeza. Pero, bueno, seguimos muy pendientes del incendio en Cuevas del Valle, aún sigue activo, por eso el Ayuntamiento del Arenal en Ávila ha confinado a los vecinos pidiendo que permanezcan en sus viviendas con puertas y ventanas cerradas, evitando en la medida de lo posible que salgan al exterior. El consistorio pide calma y tranquilidad mientras se sigan todos los protocolos de seguridad. También muy atentos de ese aviso de tsunami por el terremoto de 8,8 registrado en el extremo oriental de Rusia, que ya está afectando a las costas del Pacífico. Para los españoles que se encuentran en Japón, la Embajada de España les pide que sigan las instrucciones de las autoridades locales y extremen las precauciones. Y de vuelta a España, finalmente, la Hermandad de la Macarena ha aprobado la restauración de la Virgen tras la polémica las últimas semanas con esa limpieza que algunos consideran que hubo un cambio sustancial en el rostro de la Dolorosa. Se prevé que el tiempo de ejecución sea de al menos 3 meses, aunque podría ampliarse. Ayer fue una jornada intensa en la Basílica, de todo ello estuvo pendiente nuestra compañera Macarena Domínguez. Macarena, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, sí, noche intensa y sobre todo larga en la Basílica de la Macarena ayer, donde el Cabildo Extraordinario de la Hermandad se alargó hasta las 4 menos cuarto de la madrugada. Unos 2.000 hermanos de todos los perfiles posibles, hombres, mujeres, mayores, jóvenes, acudieron a la convocatoria de Cabildo, lo que sobrepasó las expectativas de la Hermandad, que tuvo que buscar sitio donde alojar a
este gran volumen de personas. Así, muchos de los hermanos tuvieron que seguir la reunión de pie y sin poder ver siquiera las pantallas que se habían instalado. Quien arrojó mayor luz sobre el asunto fue José Luis Gómez Villa, jefe del Centro de Intervención del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que además alertó de la presencia de xilófagos en la madera, es decir, termitas y carcoma que han dañado la estructura de la Virgen. Además, señaló que los trabajos de Arquillo no se limitaron al mantenimiento de la imagen, sino que se habían alterado la forma de los párpados, cejas, nariz y labios. Reprochó Gómez Villa también que no se había dado el tiempo suficiente para una intervención satisfactoria. Finalmente, el IAPH apostó por llevar a cabo una desrestauración y una restitución postraumática que llevarán a cabo para devolver a la Virgen su imagen previa a la intervención de Arquillo y que ha contado con el respaldo de la gran mayoría de asistentes. La votación, que se llevó a cabo al borde de la 1 de la madrugada, se saldó con el respaldo de 998 hermanos. Bueno, yo cruzo los dedos de verdad porque veremos a ver qué es lo que sucede, porque es que esta restauración postraumática veremos a ver en qué queda. Claro, es que ayer estuvimos observando, ¿verdad? Todo el equipo con muchísimo tiempo y detenimiento, las 4 fases de la restauración de la Milagrosa. Había opiniones para todos los gustos. A mí, la verdad es que permítanme que les diga que a mí me gusta cómo la han dejado, pero claro, había también, tú Silvia decías que no me gusta te más la gustaba original. nada, que te gusta más la original, en fin, pero claro, es que ya deshacer lo hecho me parece, no sé, muy complicado, ¿no? Para un restaurador, en fin, no sé. Isabel González, ¿tú nos puedes aportar algo de luz en este universo desconocido para nosotros? Creo que no es cuestión de agua micelar. No. No es solo una No, agua además micelar. el agua lo que hay que micelar creo que pasarle. es malísima, ¿no? Para... No, Eso depende. dicen, La algunas de expertas dicen Posidonius que... es buenísima, la de Mediterráneo Sí, es, sí. es buenísima. Vale. No es cuestión de simplemente pasar un algodón y quitar el exceso de maquillaje, es que la intervención ha sido Y encima, mayor. y encima termitas. Sí que quiero recordar, eso sí, la buena intención a la hora de hacerlo, porque esto se ha convertido en un motivo de discusión. Bueno, tú das por hecho que haya buena intención. Sí, yo creo que sí. Querían hacer un lavado de cara y lo han hecho, Bueno, pero yo- además de... O a lo mejor quería dejar su Pero sello una también talla el no se puede artista. modificar, quiero decir, Cecilia también tenía buena intención en Borja. No, pero de una talla, un restaurador no puede modificar. Yo creo que quería lo que dejar ha hecho su sello. un Ya, tallista, sí, lo que ha hecho lo un que pasa es restaurante. que quizá no se entienda que una talla también es arte. Es decir, como sientas en las meninas y le quieres cambiar la No, pero aquí, infanta, pero ¿no? vamos a ver, el eso digo. artista yo creo que quería dejar su sello. Quería dejar su huella. No, pero el restaurador no es un artista, es un artesano. Cuando interviene la nariz, los labios, los pómulos, en fin, está dejando su Ha querido huella. rejuvenecer. Las eso es, pestañas. sí. Eso De todas formas hay una dismorfia en ese sentido, ¿no? Hay gente que ve una cara diferente a Ujú. otra y en este caso a lo mejor lo que veía es más belleza en lo que ha acabado haciendo. A mí me parece una talla más bella, pero entiendo que los hermanos ven un horror en lo que han hecho con Se su busca la talla, belleza, claro. se busca la tradición. No tengo ni idea de este caso, empiezo por decirlo así, porque además es la típica cosa que te parece tan compleja desde fuera que dices, mira, no tengo tiempo ya para esto, sí que ya no tengo tiempo, estamos muy ocupados. Pero lo sí que es cierto es que la norma básica de la restauración es que no alteras el original. Y de hecho, incluso cuando se tiene que, digamos, reparar el original, si llegase el caso, que no es este, pero es para que la gente nos entienda, si tuvieses que ponerle algo distinto a ese original, tienes que dejarlo de forma que se vea claramente que eso que has añadido es distinto. Entonces, si no se ha seguido esa regla, pues no se ha hecho una restauración como tal, se ha hecho otra cosa. Y ahí ya, bueno, pues lo que decidan los de la hermandad, que son los dueños, por así decirlo, para que nos bueno, entendamos. y ya has ¿no? visto, ayer hasta las 4 de la madrugada parece- había creo que 15 pantallas, la gente... cosa es fascinante, la historia, lo la decías historia ayer, es totalmente fascinante. maravillosa y a mí me tiene absolutamente, vamos, enganchada y yo la voy a seguir porque me parece... Ahí se junta todo, lo social, lo religioso, la fe, total, la devoción, artístico también. No es fe, es devoción, o sea, va más En fin, allá de la fe. Isabel González, ¿algún paralelismo en la Crónica Rosa? El caso de la No hay nadie que se haya restaurado últimamente. ¿La Dolorosa? Bueno, en la Crónica Rosa La Dolorosa. se restauran absolutamente todo. ¿Quién es la vamos. Dolorosa en la Crónica Rosa? Pues mira, hoy la Dolorosa podría ser desde la portada de la revista 10 Minutos María José Suárez, por poner bueno, un mira. ejemplo. A ver, dolorosa como tal, tampoco te diré, porque tiene un tipazo, gasta un cuerpazo, que ya quisiéramos Sí, está muchas estupenda, estar sí. estupendas como está ella. ¿Por qué digo que es la Dolorosa? Porque vuelve a ser noticia Álvaro Muñoz Escasi, si buceamos en el interior de las páginas
páginas de la revista Semana, que incluye una entrevista con, ni siquiera lo publicita en portada, me llama mucho la atención, con Raquel Bernal. Raquel Bernal es la única mujer que hasta la fecha ha conseguido llevar al altar a Álvaro Muñoz Scassi. Es una millonaria mexicana que estuvo con él 5 meses. Se casaron, la cosa no fue bien y ella rompe su silencio, que es esa expresión que tanto nos gusta en nuestra Crónica Rosa, para explicar que Álvaro nunca ha sido agresivo, nunca lo fue con ella y que de hecho mantienen una relación estupenda. El universo Muñoz Scassi es protagonista esta semana, como digo, de las portadas y de las revistas, porque desde otras páginas, Sheila Casas, que ya es su ex oficial, también posa en bikini en nuestras revistas. Y mientras que hace él, pues ha ido con Cristina Oria y se ha puesto a cocinar tallarines vegetarianos. O sea, mira, bueno, está es bien. como, no sé, es otro universo, no tiene nada que ver con lo que ninguno podamos me ha encantado entender. lo del universo Muñoz Scassi, porque es como el universo Marvel, el universo DC y el universo Scassi. Eso es, tenemos ahí, pero yo no sé, te podría poner quién es hasta Wanda la bruja escarlata. En fin, eso por un lado. Luego me encanta ese personaje, por cierto. Yo también me gustaba mucho. Soy muy fan. Era pequeña. Portada de Hola, siempre sabéis que me gusta mucho contar todo lo que pasa por esta revista. Dice Leonor y Sofía, el verano del cambio, pasiones, secretos y misterio resuelto. Nuestra heredera vende, su hermana vende, y entiendo que la revista Hola pues haya optado por ellas dos para precisamente ilustrar su portada. Quiero hablar luego en nuestra Crónica Rosa, y están además Alaska, Dani Carandi y Carlos Pérez Jimeno, de 3 nuevas relaciones del panorama internacional que están consolidándose. Incluso podemos hacer apuestas de cuánto van a durar o de cuánto dura el contrato de las relaciones. Una de ellas es Tom Cruise y Ana de Armas. Yo soy escéptica a este respecto. Ya sabéis que siempre ha habido ahí un run de que Tom Cruise... no sé si hace contratos a sus parejas o si les hace contratos para que estén calladas, para que aparezcan en determinados momentos. A ver, hay mucha rumorología al respecto, pero ya hay una foto en la que van de la mano la actriz cubana o hispano-cubana y el actor americano. Hola, hace unos días también publicaba en la cubierta de un yate a los dos había una pasión ahí. Sí, yo lo vi, yo decía, la misma que Feijóo y Pedro Sánchez, cero, ninguna, absolutamente. Pero hay que hablar también de Justin Trudeau, al que se le ha fotografiado con Katy Perry en un restaurante en Canadá. Por Dios. Sí, solos. Qué pareja tan me imagino exagerada, ¿no? Extravagante. Como mejillones, ¿no? Que es lo que se come. Estoy muy decepcionado con ella, no diré más. Con Katy Perry, sí. Hombre, pues no sé. ¿Por qué? Con ella. Entre Orlando Bloom y Trudeau. No sé. Sí. Hombre, no, por Dios, Isabel González. No. ¿Viste las fotos vestida de indio? Y haciendo el indio, siempre literalmente. Lleva unos calcetines estupendos. A mí Orlando me encanta. Hasta que se tire la flecha. Ese por un lado. Y luego, estoy fascinada con Liam Neeson. ¿Sí? Y Pamela Anderson. ¿Cómo? Y ella sin pinta, además. Bueno. Porque él tiene fama de ser el hombre más triste del cine. Es que tiene una historia muy triste. Claro, su mujer falleció en un accidente de esquí. Creo que se seccionó además el cuello con un cable. Es terrible la historia. Pero que se haya reencontrado con ella, con la protagonista de ese vídeo porno, el primer vídeo porno casero de la historia, con Tommy Lee, que dio la vuelta al mundo y que, mira, como viene Alaska además hoy, vamos a... Bueno, pero ahora es otra Pamela, ¿no? Sí, bueno, es la Pamela sin pintar, básicamente. La Pamela sin pintar. Que ha decidido que está en contra de la industria cosmética y que hay que lucirse. Me gusta esa pareja, me gusta mucho. Pues mira, se le hace sonreír. No sé si te gusta otra pareja, trío, no sé muy bien cómo abordar todo esto, porque ayer la verdad es que tuvimos una tarde intensa. Con el millonario, el conocidísimo, la segunda fortuna de México es Pérez Simón. Pérez Simón hasta la fecha sabíamos que tenía una amistad con Teresa Buelles, la abogada, y se publicaba precisamente ayer en Informalia que ya no estaba con ella y que estaba con Paloma Segrelles, que es otra de esas mujeres que no aparecen en la prensa del corazón. Paloma Segrelles, hija. Eso es. Vale. Sí, hija.
Bueno, pues hemos hablado con las dos, por supuesto, para que nos expliquen lo que está pasando. Una de las mejores colecciones de arte La del mejor, mundo. sí. Dicen que es la mejor. Oye, pero que mujeres más distintas, ¿no? Paloma Segre y Más distintas y más Boyes. distantes, porque Sí. no tienen nada que ver la una con la otra y no está quieren confirmado saberlo. esto? No. Es que cada una de ellas nos ha dado su versión de los hechos vale, bueno, oye, y las pero- vamos a contar Tiene en la... mucho zumo esa. Maravilla. Por cierto, que luego además sé que te gusta, bueno, sé que no es que sepa, viene Joana Marcús, es un personaje al que yo me acerqué Sí. gracias a Rosana Laviada. Tú me hablaste de esta jovencísima mujer que es una número 1 en cuanto a literatura. Muchos miembros de nuestro equipo que son jóvenes leen a Joana Marcús. Tengo muchas ganas Bueno, de ahora entrevistarla mismo y yo de creo que es la escucharla. autora española que más vende en América. Pues es que es así. Sí, es sí. una chica muy joven, ¿no? ¿Cuántos años tiene 26, Joana? 25, 26 años nada más. A ver qué nos cuenta porque Es ha un sido fenómeno, sí. es un fenómeno y es toda una sorpresa Sí, literaria. sí. Bueno, pues luego escucharé la entrevista y espero que todos los oyentes. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Muchas gracias. No sé si vuelves a repetir en nuestra tertulia de aquí al viernes. ¿Lo tienes en la agenda? No. Me temo que no. Bueno, pues me encantaría, pero te me temo que no. envío un besazo, que pases unas felices vacaciones, te voy a seguir escuchando, porque lo digo porque yo el viernes me despido, ¿eh? Ya viene Daniel Bueno, Muñoz pues aquí el lunes y no te vuelvo a escuchar. Bueno, Pues te vuelvo a escuchar, merecidas. pero no vamos a volver a hablar, así que nada, un abrazo fuerte, Pablo. Un abrazo y merecidas vacaciones las tuyas. Sí. Bueno, no sé. las de Sánchez, No sé, pero las tuyas, ¿eh? ¿Cuántos días me puedo coger? Yo es que ya me he quedado con lo de Tellado, me he quedado... Y este buen hombre se va a coger los 5 días, yo creo que es un error, ¿eh? Pero bueno, yo trataré de disfrutar del mes completo si me dejan, aunque no lo sé, Tomás, un abrazo fuerte. Para ti Igualmente, también, un abrazo. igual, Te sigo para escuchando, todos. Carmelo, lo mismo. Yo a ti te veré por aquí, pero Sí, de todas sí, formas, sí, nos vemos. que disfruta ahora delante de todos los oyentes que Bueno, ya el disfrutes de viernes, esas el vacaciones. viernes nos despedimos, claro que sí. Tú ya te has ido de vacaciones, ya las has Yo ya he disfrutado. vuelto, no notas en mi lozanía. Sí, ¿dónde has estado tú de vacaciones? He estado en el pueblo. Este año tocaba unas vacaciones Claro, con tranquilas, todo, relajadas. con todo lo que y viajas sin- como para seguir viajando. Las que de recomendaba vacaciones. Guerra. Yo nunca paro, es decir, a mí nunca me parece demasiado, pero oye, tampoco... Bueno, Luis, Silvia, mañana aquí a las 7 en punto se quedan con Isabel González. Hasta mañana. Es la mañana. Es radio.